Hola, hola nuevamente, esto es Dilo con Gis. Bienvenidos nuevamente, gracias por escucharme y por estar una vez más aquí conmigo y yo con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles acerca de mi experiencia. Ya les había comentado antes en un podcast anterior acerca de las becas que el gobierno federal otorga. En este caso, quiero compartir mi experiencia, la cual tuve en el 2017, estando yo en la universidad. Esta fue una beca otorgada a través del CONACYT. Se llamaba el Verano de la Ciencia. Esto fue a cargo de la Academia Mexicana de Ciencias. Empezó todo esto por una convocatoria en la universidad en la cual yo estudiaba, la Universidad Politécnica de Huejutla. Estas convocatorias de becas están casi todo el año o a inicios de año para que uno se pueda postular, ir reuniendo los requisitos y pues que lo puedan a uno aprobar para estas becas. En este caso, yo me postulé. La beca consistía en un beneficio monetario, me recuerdo que eran 18,000 pesos, y era otra segunda opción de beneficio que era únicamente otorgar un lugar dentro de algún instituto o de alguna dependencia de gobierno en la cual uno como estudiante pudiera aportar y poder aprender acerca de cómo desarrollar un proyecto a cargo de algún investigador. Yo me postulé, yo no pude obtener el premio monetario, yo solamente pude obtener un lugar. Para esto, yo tenía que seleccionar un lugar dentro de la República Mexicana o bien podría ser en el extranjero. Eso ya iba de acuerdo a las posibilidades de cada estudiante. Hubo una compañera que se postuló conmigo y quedamos en que íbamos a irnos al mismo lugar. Esto para poder tal vez compartir gastos en dado caso de que no nos dieran el premio monetario, como fue en mi caso. A ella sí se lo dieron y a mí solamente me dieron un lugar. Para esta beca teníamos también que buscar nosotros un investigador. Para ello, el CONACYT arroja una base de datos en donde están todos los investigadores, sean nacionales o internacionales, y nosotros ir seleccionando de acuerdo a la rama de estudio a la cual nosotros queríamos conocer más y aportar a ese investigador y los conocimientos que él también nos pudiera aportar. En este caso, yo seleccioné como primera opción Guadalajara. Sin embargo, nunca obtuve respuesta de esta doctora de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, fue allí cuando ya me uní a mi otra compañera, que era Liliana Vite. Ella y yo pues seleccionamos un solo lugar, nos dedicamos a buscar a un solo investigador juntas y nosotros seleccionamos a un doctor en antropología e historia que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chetumal, Quintana Roo. Bueno, mi amiga, mi compañera Liliana, ella deseaba tanto ir a Quintana Roo, mientras yo quería ir a Guadalajara, pero era por otros intereses, no tanto por la beca. Pero bueno, al final me convenció, seleccionamos al investigador, el investigador nos respondió, no tardó en respondernos, respondió nuestro email y el doctor es el antropólogo Alan Ortega Muñoz, del cual aprendimos demasiadas cosas, tanto mucho conocimiento, cómo es que se lleva a cabo un proyecto. Pudimos contribuir a su proyecto y él aportarnos todos esos conocimientos necesarios para nosotros también saber cómo poder llevar a cabo un proyecto. Bueno, les platico. Ya una vez seleccionadas, una vez estando ya de acuerdo con el investigador. Una vez llegando a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ya estando una vez con el investigador, nos reunimos para hacer una mesa de trabajo y hacer la planeación del proyecto en el cual nosotros íbamos a contribuir al proyecto de él.
No, el proyecto no fue nuestro, fue de él. Aprendimos demasiadas cosas de esto, pero a su vez también nosotros sacamos una línea de investigación aparte dentro de la de él. Sacamos una línea de investigación aparte de la cual nosotros pudimos obtener nuestras tesis y graduarnos después. La línea, bueno, él estaba haciendo una investigación de las comunidades del municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Era Xcalac, Punta Allen, que fueron los dos en los cuales estuvimos, y había otro tercero que no recuerdo ahora el nombre, solamente por cuestión de tiempo y de presupuesto que tenía el investigador, bueno, solamente pudimos estar en dos comunidades, pero la verdad es que fue satisfactorio todo esto, a pesar de que fueron dos comunidades, fue un trabajo en conjunto y fue un trabajo del cual aprendimos demasiadas cosas, trabajamos en campo, conocimos gente, vimos cómo es que el investigador empieza a planear un proyecto, lleva a cabo sus planeaciones, sus tiempos, también revisando los gastos contemplados dentro de ese proyecto y no pasarse de esto, ¿no? Y entregar cuentas, claro, al Instituto Nacional de Antropología y Historia. Empezamos yendo a la primer comunidad. Esto era la comunidad de Xcalac, si algunos no lo conocen, que tal vez no, porque es una comunidad, podría decirse virgen. Bueno, hasta en el 2017 que yo conocí este lugar, es una comunidad muy pequeña, pero es virgen, o sea, los habitantes que hay allí son muy pocos y el turismo no ha pegado en su totalidad a esa comunidad. Y la verdad es que es un muy bello lugar porque no hay tanto turista, no, por ende no hay tanta basura, no hay tanto ruido. Llegando a esta comunidad, el investigador, claro, ya tenía previamente el lugar en donde nos íbamos a hospedar para ese tiempo que íbamos a estar en esta comunidad y también ya sabíamos dónde íbamos a dormir y comer, ¿no? Y todo eso. Él ya lo tenía previamente planeado. Añado aquí que como parte de la investigación, él era, claro, el líder al que teníamos que entregar nuestros resultados, el quien estaba al mando. Añado a esto también que como parte del equipo, no solamente era el investigador, mi compañera Liliana y yo, también estaba la esposa del investigador, ella es la maestra Mirna Etel Canul. Es una bellísima persona, la verdad, también de la cual aprendimos demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque el proyecto del doctor Alan estaba muy vinculado también hacia el tema de las hortalizas, de los huertos, de las familias de esas comunidades. Entonces, Mirna fue una parte fundamental también para enseñarnos los tipos de plantas, el porqué de que algunas plantas no crecieran en esas comunidades. Y les voy a platicar ahorita unas cosas muy interesantes que aprendimos en esta comunidad. Bueno, como parte de nuestro trabajo de campo, teníamos que visitar a las familias de esa comunidad. Íbamos casa por casa visitando sus huertos, viendo qué plantas tenían, también preguntando a qué se dedicaban la cabeza del hogar, cuál era su principal fuente de economía. Y de allí es donde partió nuestra línea de investigación de Liliana y mío, que fue darnos cuenta si al ser una comunidad en Quintana Roo, una comunidad virgen para el turismo, la gente de allí se dedicaba 100% a estas actividades o qué estaban haciendo para fomentar el turismo. Nuestra sorpresa fue que al término de este proyecto, nos dimos cuenta que las familias no se dedican 100% al turismo, sino que es más bien a las actividades pesqueras. Si ustedes tienen la oportunidad de ir en los meses de julio, agosto, si no mal recuerdo, es cuando es el tiempo de la langosta. Allí nosotros pudimos comer langosta casi todos los días, si no es que todos los días por el colesterol que tenía también. Allá la langosta es muy accesible para las familias
porque pues ahí la obtienen, de allí son los pescadores, y ellos son los que se encargan de venderlas a las otras comunidades de Quintana Roo. El más cercano, el municipio más cercano, que es Mahahual, toda la langosta que obtenían, que daban a los turistas de Mahahual, provenían de aquí de Xcalac. Entonces, bueno, como parte de esta experiencia también en el proyecto, quiero comentar algo muy importante y que también a mí me pareció mucho de apreciar, es que allá las familias, para obtener alguna comida, algún producto, tienen que esperar a que el vendedor llegue los días martes o los días jueves. Si a alguna familia se le antoja comer carne en domingo, no puede adquirirlo allí. ¿Por qué? Porque no hay tiendas o supers grandes en esta comunidad. Entonces tienen que esperar a que el vendedor vaya el día martes o el día jueves. Tienes que levantarte muy temprano para poder alcanzar al vendedor y poder adquirir leche, huevo, alguna fruta que se te antoje, y si es que el vendedor la trae. Si no, tienes que esperarte otra semana, o si tienen, bueno, los que tienen la posibilidad de moverse en vehículo pueden ir a Mahahual, que es la comunidad más cercana, o en su defecto hasta Chetumal. Esto para mí me pareció muy importante y de apreciar, porque nosotros tenemos a la mano muchas cosas. Podemos ir en cualquier momento a comprar algún producto, se me antoja alguna fruta, alguna carne o algo, vamos al súper y lo adquirimos. Sin embargo, en estas comunidades, hasta en el 2017 que yo fui, tenía que ser de esta manera, esperar al vendedor, ya sea el día martes o el día jueves. Además de que, al ser una comunidad que está en el mar, es un pedacito de tierra, no sé si podrán ver en el mapa, Xcalac está en un pedacito de tierra, lado y lado es mar. Entonces, al ser una comunidad con agua salada, muchas plantas no crecen en esta zona, porque podríamos decir, ay, ¿por qué la gente no siembra sus propios productos? Porque, por la razón de que no se dan. Quisiera tal vez uno sembrar sus propios tomates, sus propios chiles, cebollas, pero sin embargo, por la cantidad de sal que hay en la arena, no se dan los productos. Entonces la gente tiene que optar por hacer canchés, que son estas elevaciones de tierra sobre como una mesa, y allí pueden sembrar sus productos, para que la sal no llegue tanto a estas parte de la planta, ¿no? También el agua tienen que cuidarla muchísimo si llegan a ir a este lugar, como nosotros también lo aprendimos. El agua es muy preciada porque también no llega todos los días. Tiene que ser en algunos días de la semana que llega el vendedor de agua y poder adquirir y cuidarla. ¿Para qué? Para que les pueda rendir hasta la siguiente semana, que es cuando llega el vendedor. De esta comunidad también quiero decirles que estuvimos aquí un aproximado de 2 semanas, me parece, 3 semanas a lo mucho. Era una comunidad muy pequeña, entonces terminamos muy pronto de hacer encuestas a las familias y todo esto. Pudimos conocer también que hay personas que han llegado allí no porque sean nativos. De hecho, la mayoría de las personas que pudimos encuestar no son nativos de esta comunidad. Muchos migraron de San Pedro Sula, de Belice, muchos son originarios de allá, que cuando fue el huracán Gilberto, ellos tuvieron que emigrar hasta estos lugares. Entonces, muchas personas de allí no son nativos de allí. Pude encontrar gente incluso de Veracruz, de Guerrero, del mismo Cancún, que están en estos lugares. Hay personas también, me topé con una persona que venía de Estados Unidos y que llegó a vivir allí. Entonces ella quería pasar solamente, creo que ya era una persona jubilada, compró una casa allí y ahí estaba viviendo. También conocimos a un español, al señor Wicks. Él tuvo una idea de emprendimiento, y al ver la necesidad del internet en esta comunidad, él
colocó su propia antena satelital, él emprendió, él tenía un negocio de bienes raíces y pues al parecer le iba muy bien. Les comento que después de esta comunidad descansábamos por unos 3 días, 4 días o los fines de semana, regresábamos a Chetumal, bueno, el investigador iba a dar resultados a Lina o avances, ¿no? A Lina. Claro que nos llevaba también, en el INA también pudimos vivir esta experiencia de limpiar huesos fósiles que tenía también, recuerdo, los tenían muy acomodaditos en cajas de acuerdo al lugar en donde lo encontraron, la fecha y todo esto. Entonces, esta labor que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia es impactante, es muy impresionante ver esto, ver que con solo tener un cráneo, tener una dentadura, tener un hueso de alguna articulación, alguna parte del cuerpo, los antropólogos se pueden dar cuenta en qué tiempo vivió, por qué es que falleció, si padecía alguna deformidad en su cuerpo, si tenía algún daño en la boca, en la dentadura. Incluso podían darse cuenta de cómo eran las personas en aquellos años en cierto lugar, ¿no? De donde lo habían encontrado. Y también había restos de animales, había también vasijas, ollas, cosas que se habían encontrado en algunas partes de allí de Quintana Roo, que están almacenadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después de esto, quiero contarles que nos fuimos a la segunda comunidad. Aquí era, como les comenté, Punta Allen, que también es una comunidad poco poblada y también poco explorada por los turistas. Eh, Punta Allen se encuentra después de Tulum, de la zona hotelera de Tulum. Termina la zona hotelera de Tulum y empieza la reserva de la biosfera de Siancán, que es una de las importantes en México. Yo no podía creer que estuviera atravesando, que para llegar a esta comunidad tenías que atravesar toda la reserva de la biosfera de Siancán, o una gran parte de extensión de tierra. Y fue impresionante ver los manglares, en el camino, uno tenía que ir con mucho cuidado porque los cangrejos andan en todo el camino, ¿no? Podías ver diferentes especies, hay partes en donde hay lagos con lagartos, o sea, pudimos ver muchas especies, tanto de aves como de reptiles también. Bueno, llegamos a esta comunidad, a Punta Allen. Aquí, como también en la comunidad anterior, teníamos primero que presentarnos ante el ejidatario de esta comunidad. Teníamos que presentarnos, en este caso, pues el investigador, presentando qué es lo que iba a hacer, cuál era la intención al llegar a este lugar. Claro que él tenía su identificación de Lina, y exponía pues a lo que íbamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una comunidad pequeña, la gente los ve como extraños y se preguntan o se hacen preguntas de qué están haciendo ahí a gente extraña, ¿no? Entonces es por eso que uno se debe presentar primero con el responsable de la comunidad. Llegando a Punta Allen, sí notamos que era diferente a la primera comunidad de Xcalac. En Xcalac pudimos darnos cuenta que la gente era más cálida, muy cálida, muy amigable. Te encontrabas a alguien y te hablaba, te saludaba. En esta comunidad la gente andaba, bueno, era un poquito más despierta la comunidad en cuestión de economía. Se movía más, como que había más gente, más afluencia un poquito más de afluencia de turistas. La principal fuente de economía también es la pesca. En esta comunidad existe una cooperativa pesquera que es Vigia Chico, que ha existido por muchos años. Entonces, esta asociación que tienen los pescadores es
lo que mueve a toda la comunidad, por así decirlo, en el sentido de la principal actividad económica. Bueno, llegamos a Punta Allen, nos instalamos, allí no teníamos un lugar a donde llegar, entonces buscamos un pequeño hostal, estuvimos hospedados recuerdo, en un hotel que se llama Conchita, me parece. Y bueno, también no era de extrañarse que, claro, también había langosta. Entonces, disfrutamos toda esta estancia porque pudimos comer langosta, caracol, muchas comidas que tal vez pudieran ser carísimas en algún lado. Sin embargo, acá la gente lo consume rutinariamente, ¿no? En esta comunidad solo estuvimos una semana, si no mal recuerdo, una semana y media a lo mucho. También hicimos lo mismo, hicimos encuestas, fuimos visitando familias y platicábamos con algunas personas que se prestaban también para entablar una plática con nosotros, para poder conocer más a la gente de esta comunidad. Y bueno, también fue una estancia muy agradable, pudimos aprender mucho de las personas de allí y como les comentaba, cada comunidad tiene su propia esencia. En esta, pues podría decirse que sí, había más afluencia de turistas, la gente de allí sí llevaba mucho más tiempo viviendo en esta comunidad a comparación que en la primer comunidad. Recabando todos estos datos que teníamos ya de estas dos comunidades, regresamos a Chetumal, hicimos, claro, nuestra base de datos en donde fuimos pues vaciando todos estos datos que recabamos de cada comunidad, nos fuimos por familias, por datos específicos y bueno, también aprendimos del investigador algunos métodos que ellos usan en cuestión de estadística para obtener datos y así poder graficarlos. El doctor Alan Muñoz cuenta con libros, los pueden encontrar en el Instituto Nacional de Antropología de ahí de Chetumal, no sé si tenga algún otro, pero este es uno de los que él ha hecho, entonces este es uno que él me regaló en 2022 y bueno, también pueden, si tienen oportunidad de ir a Chetumal y les gusta la historia, les gustan ver tal vez utensilios o armamentos o cosas que en la antigüedad había y que se han encontrado en el municipio de Solidaridad o en algún otro municipio de Quintana Roo, ir al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pueden encontrar allí estas cosas y también, claro, al doctor Alan Muñoz. Ya una vez que teníamos todos estos datos, él enfocando a su proyecto, aprendimos mucho más nosotras de él, de este proyecto que fue armando, que vimos cómo inició. Entonces, no sé si ya haya terminado este proyecto, porque pueden ser, un proyecto puede tardar meses, puede ser incluso años, y de los cuales se obtienen libros como estos. Quiero mencionarles que si en el momento que ustedes lean o vean un libro, sobre todo científico, aprecienlo mucho porque detrás de un libro, detrás de tantos datos, como pueden ver en detrás de un libro no saben la cantidad de factores que influyen para poder llegar a esto. Puede haber un investigador como Alan, una maestra como Mirna o una simple becaria como Liliana y yo que pudimos aportar a al proyecto del doctor Alan. Aprecien cada libro que ustedes toman, aprecien cada página de ellos porque sobre todo los científicos y esos que contienen mucha información previa. Les digo, las investigaciones pueden tardar meses, incluso años y después para editarlo, para editar toda esa información y poder llegar así a un libro
conlleva mucho tiempo, conlleva algunos factores que nosotros como lectores no vemos, sin embargo, los están. Por ejemplo, hay investigadores que se internan en las selvas, como nos lo contaba Mirna. Ella un tiempo estuvo en una dependencia de gobierno que al igual hacían proyectos y tenían que internarse en la selva, corriendo peligros como tal vez alguna picadura de alguna serpiente peligrosa, alguna enfermedad que pudieran encontrar allí. Entonces, hay muchos factores que intervienen y que deberíamos de apreciar como lectores al momento de nosotros tener un libro en nuestras manos. Quiero agradecer con esto eh, a esta a la Academia Mexicana de Ciencias por haberme permitido a mí en el 2017 haber participado, y aunque no obtuve el premio monetario, pude tener un espacio y pude allí tener un espacio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el doctor Alan Muñoz. Y bueno, también compartirles y motivar a los estudiantes que ingresen a las páginas del CONACYT, estén siempre presentes, siempre al tanto de la vinculación de su universidad, de su preparatoria, con estos tipos de convocatorias, porque la verdad es que aprenden muchísimo. Yo tal vez no pudiera haber conocido todo lo que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia tan directamente como lo pude ver, y también cómo es que se lleva a cabo el montaje de un resto humano en algún museo, porque eso también lo pudimos ver. El doctor Alan también nos llegó a presenciar cómo es que montan un cuerpo, un esqueleto, algún fósil en algún museo. Y claro, como él es antropólogo, él tiene que simplemente con ubicar un hueso sabe de qué parte es, a pesar de que esté ya deforme o de que lleve años enterrado. Y bueno, como último, quiero agradecer nuevamente a la Academia Mexicana de Ciencias, al CONACYT, que a través de ellos fueron como nosotros pudimos saber de esta convocatoria, y también al investigador Alan Ortega Muñoz, a su esposa Mirna Etel Canul. Agradecer por todo lo aprendido, ahorita que se me da la oportunidad de decirlo así tan abiertamente, agradecerles a ellos y todas las atenciones que tuvieron hacia mí, hacia mi compañera Liliana. Aparte de aprender muchísimo de ellos, también conocimos unas personas excepcionales, personas que hasta la fecha tienen una relación de amistad con nosotros, y que si vamos a Chetumal, si vamos a Playa del Carmen, sabemos que tenemos un espacio con ellos, porque así nos lo han demostrado en estos años después de que terminó la convocatoria. Quiero mencionar esto porque hay personas que llegan de alguna manera a nuestras vidas, ya sea por alguna beca en la que nosotros participamos, pero pudimos conocer a estas personas que son de verdad grandiosas, que son expertas en su materia, pero también con una calidad maravillosa, de verdad, motivando siempre también a los estudiantes que busquen la manera de poder llegar a obtener tal vez alguna de estas becas, estén siempre buscando, y van a ver que van a poder encontrar una en la cual pues tal vez incluso les pueda cambiar la vida. Dentro de esta convocatoria también hubo chicos de ingenierías que se registraron, que esto sí les puedo decir, les cambió la vida. ¿Por qué? Porque fueron a un centro de investigación que después los vinculó a otro país incluso. Tengo ahí a un conocido que también de esta beca, él pudo llegar a Estados Unidos también, y ahorita ya le perdí el rastro, pero sé que por esta beca también fue su vida, pues su vida profesional pues cambió también. Entonces, motivando a todos estos estudiantes, busquen la manera de aprender, de conocer, y les prometo que cuando ustedes participen o lean acerca de alguna investigación, les va a surgir más y más la necesidad
de buscar las dudas, de obtener esas respuestas. Y así es como se van haciendo estos libros, así es como nosotros obtenemos información por medio de personas que están dispuestas a ir, a investigar, a buscar datos exactos. ¿Para qué? Para compartirnos a nosotros. Entonces quiero solamente agradecer este espacio y espero que les haya podido yo compartir un poquito de mi experiencia y que les sirva tal vez a ustedes y también pues incentivarlos. Busquen siempre, busquen convocatorias, busquen de todo, ¿no? El gobierno nos facilita a veces muchas de estas cosas, entonces solo es cuestión de que ustedes entren, se registren, busquen. Y bueno, gracias a este espacio y nos vemos.